Muy buenos días. Estamos en esta mañana aquí dispuestos a realizar esta enseñanza que corresponde a las 10 K2 Mikra, parte 11, y vamos a estar deteniéndonos en la fiesta de Hat Matzah. Esta enseñanza corresponde a un estudio que tiene el rabino Andrew Dinerman en su página www.betgojin.org. Allí pueden estar buscando o consultando todos los videos correspondientes a las 10 K2 Mikra. Entonces, lo que estamos haciendo acá es traducirlas al español y socializarlas en la comunidad de Bogotá, en la congregación de Bogotá. Así las cosas, vamos a orar para colocar este momento delante de Dios y todas las cosas nos salgan bien. Señor Padre y poderoso celestial, delante de ti estoy, Rey de la Gloria. Queremos desarrollar, bendito Dios, esta enseñanza que corresponde a una de las fiestas tuyas, bendito Dios, la segunda parte, Rey de la Gloria. Así que nos abandonamos delante de ti, Señor, para que seas tú obrando conforme a tu santa voluntad, Señor, en relación a este video, a esta grabación, a esta enseñanza de Dios. En el nombre de tu Hijo Yeshua te alabamos y te glorificamos. Amén y amén. Muy bien, Hat Matzah, conocida como panes sin levadura. Para introducirnos aquí vamos a mirar un versículo de Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, que hace como una especie de resumen de lo que veíamos hace 8 días. Vamos a hacer un pequeño resumen. Dice la palabra del Señor: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Elohim, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Es una ordenanza propuesta por el Señor, y es claro que esta implicación, esta ordenanza, dice 3 veces cada año debemos acudir delante del estrado del Señor. Aquí debemos puntualizar, como lo hacíamos en sesiones anteriores, que en este momento la obligación de acudir, ¿cierto?, a Jerusalén está parada, está detenida, porque no hay templo. En el momento en que se construya el templo, entonces debemos separar ese tiempo y debemos asistir a estas 3 fiestas al año que son consagradas para el Señor. La fiesta solemne de los panes sin levadura, que es Hat Matzah, lo que vamos a hablar en esta sesión. La fiesta solemne de las semanas y la fiesta solemne de los tabernáculos. Entonces están plenamente identificadas. Sin embargo, la ordenanza no cesa en el sentido de que por no estar el templo construido no la debemos realizar. Todo lo contrario. Dice que estas fiestas se deben realizar en el lugar que habitemos, en cualquier lugar donde estemos. Entonces las debemos tener en cuenta para realizarlas con toda la reverencia y con todo el sentido, como vamos a ver en esta enseñanza. Cada una de ellas es muy importante, especialmente Hat Matzah. Vamos a mirarlo allí. Así las cosas, entonces continuemos. Hay una pregunta: ¿qué es Hat Matzah? Dice: este es el día que Jehová tomó una multitud mixta de la mano para la redención. Y se dice que tanto judíos como gentiles fueron puestos en libertad a caminar con el dador de la ley. Esta pregunta el rabino la presenta porque justamente eso es lo que representa la fiesta de Hat Matzah. Acordémonos que en la salida del pueblo de Israel de Egipto, no solo salió el pueblo hebreo, salió con ellos una multitud de gente, pero eso es lo que representa justamente esta fiesta. Representa la salida, ¿cierto?, el paso de esclavitud, como estábamos sujetos en medio de Egipto, a la libertad plena
que el Señor otorga a su pueblo o a todos aquellos que le pretenden o lo quieren seguir. Entonces es esa separación, ¿cierto? Es ese desarrollo, ¿cierto? De gracia que el Señor tiene para con su pueblo. Entonces dice, el Señor toma a una multitud que está esclavizada y la coloca en condición de libertad, desde luego con unas leyes, con unas ordenanzas que en todo sentido y para todos los aspectos contribuyen a bienestar para la humanidad. O dígame si no robar no es un mandamiento especial que conserva la unidad de una ciudad, de una civilización. Dígame si no matar es un mandamiento propuesto para conservar la integridad del hombre. Dígame si los mandamientos que tienen que ver con las dietas, en cuanto a no comas esto o come esto, no contribuyen al bienestar de salud de la humanidad. Todas las leyes que fueron propuestas o que son propuestas por el Señor contribuyen solo a bienestar para el hombre. Eso nos dice demasiado y no entendemos la razón de por qué hoy esta sociedad propone en su corazón decir las leyes no están vigentes. Entonces, tanto judío como gentil fueron puestos en libertad a caminar con el dador de la ley. Y es justamente eso nuestro Adón, nuestro Señor, Hashem, que es el dador de nuestra ley preciosa, que es la Torá y todo el componente de la palabra del Señor que hoy tenemos. Éxodo capítulo 12, del 37 al 39, dice: partieron los hijos de Israel de Ramasén a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente y ovejas, y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera de los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Eso demuestra la situación de salida del pueblo de Israel. Los egipcios los sacaron de una manera presurosa, y justamente eso es lo que representa la fiesta y lo que veíamos en clases pasadas, el comer el cordero de manera presurosa. Lo importante en estos versículos, vamos a centrarnos en el versículo 38 y 39. Dice: también subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes, ¿cierto? Junto con ovejas y muchísimo ganado. Entonces, cuando se hace referencia a gran cantidad, a gran multitud, de toda clase de gentes, fíjese que relaciona o tipifica otro tipo de gente diferente a los hijos de Israel que están propuestos en el versículo 37. Partieron los hijos de Israel. Entonces el texto nos muestra que están los hijos de Israel, pero también hay otra cantidad de gente que decidió salir con ellos. Y aquí se muestra la gracia del Señor de manera continua y permanente, y está perfectamente, ¿cierto?, de acuerdo con los escritos bíblicos, donde el Señor no hace excepción, no toma a uno y a otro sí, simplemente la disposición del corazón y el querer seguir a su pueblo, ¿cierto?, contribuye a servir, o quiere decir lo mismo que seguir a su Dios. Estar dentro de su pueblo quiere decir estar con su Señor. Así que toda esa gran multitud de toda clase de gente que salió era gente que participaba y que quería seguir al Dios vivo, al Dios grande y al Dios poderoso, ¿cierto? A un Dios real, a un Dios que trasciende a las vidas de las personas, no los dioses que se empotran hoy en nuestras vidas o en las vidas del cotidiano, de la gente cotidiana, que tienen que ver con riquezas. La gente está expuesta totalmente, 100%, a servirle al Dios de las riquezas, porque esta sociedad está puesta para eso. O si no, ¿por qué deberíamos analizar? Mamá y papá tienen que trabajar para poder llevar
el sustento a su casa hoy en día, cuando lo normal no era así. Lo normal era que papá trabajara y la madre, ¿cierto?, se dedicara a su casa. No es un concepto machista para nada, pero gran parte de la degradación de este mundo es porque la labor de los padres ha sido delegada a los televisores, ¿sí? En el mejor de los casos, a los abuelos. Y nunca se nos olvide que un abuelo trata de malcriar, ¿no? Pero un padre educa. La responsabilidad de nuestros hijos está sobre nuestras manos. Pero cuando no estamos nosotros, cuando una sociedad está enfocada y solo pretende desarrollar el consumo, entonces hay una deficiencia en la familia. Y justamente eso es lo que el diablo quiere proponer para nuestras vidas hoy, o para las vidas del mundo, porque nosotros estamos sometidos a la palabra del Señor, ¿cierto? Hashem nos guarde. Pero eso es lo que quiere el devorador proponer en el mundo: desintegrar la familia como tal. Entonces, aquí volviendo al tema, gran multitud de toda clase de gente fue la que salió, y esto muestra la redención del Señor. Es tipo, lo mismo que el Cordero, es tipo de la situación de gracia que Yeshua iba a realizar en la cruz, como lo podemos ver aquí en la siguiente presentación. ¿Qué día Yeshua fue a la cruz? Lo contestábamos hace 8 días, el día de Hamatzah, y lo vemos claramente en el Evangelio, ¿sí? Cuando se narra de una manera cronológica la situación de Yeshua, cuando celebra la Pascua, cuando se reúne con sus 12 apóstoles, cuando se desarrolla el diálogo de alguien le va a entregar, ¿sí? Cuando se acaban los signos y sale al monte de los olivos y se aparta a ese jardín de Getsemaní, a orar, a suplicarle al Señor, y luego se acerca el que le había de entregar. Aparece en Hamatzah, come Pascua y inmediatamente empieza Hamatzah. Entonces eso es lo que nos ha revelado y lo que ha estado revelado en la Escritura, que no hemos podido analizar por descuido quizás, o poco análisis de la palabra. Quizás el velo todavía necesitamos, ¿cierto?, de que ese velo sea quitado. Muy bien, el día increíble de la redención, Hamatzah, Mateo 27, 45 al 46. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí. Hay unas palabras claves que propone el rabino ahí. Dice: redención del mundo. Elí, Elí, lama sabactani. Es la frase que el Señor coloca delante del Señor, ¿cierto? Y esa frase es la que nosotros deberíamos haber dicho cuando estuviéramos en la cruz, porque nosotros éramos los que deberíamos estar muriendo en la cruz, ¿cierto? Por nuestros pecados. Pero Yeshua, nuestro Salvador, tomó nuestro lugar y en condición expresa de hombre ruega al Señor: ¿por qué me has desamparado? Sí, pero se necesitaba que fuese así, no de otra manera podría haber funcionado. Porque lo que está pasando en este momento en la cruz es que la ira del Señor está cayendo, ¿cierto?, sobre el pecado del hombre. Entonces no puede ser de otra manera. ¿Quién puede soportar el juicio de Dios sino el mismo Dios, nuestro Salvador, Yeshua? No hay otra manera, no hay un hombre sobre la tierra que pueda aguantar la ira de Dios. ¿Quién puede aguantar la ira de Dios? Entonces no existe otra manera de salvación para el hombre que el mismo Dios, ¿cierto?, encarnado en Yeshua HaMashiach, retoma la condición de hombre y paga el pecado. Además, con la intención de morir para que
el esposo nuevamente pueda casarse con la esposa por condición de leyes, ¿no? Acuérdese que la repudiada no puede volver al esposo a no ser que el esposo muera. Entonces era necesario que Yeshua muriera en la cruz para que podamos celebrar las bodas del Cordero en la época escatológica que revela nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, porque tomamos los 66 libros, como bien lo saben, de la Biblia. Para nosotros es válido. Muy bien, continuemos. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí está hablando, celebremos la fiesta, habla del ceder, ¿cierto? Ahora, 1 Corintios es un escrito del apóstol Pablo. Y mire lo que está diciendo el apóstol Pablo, quien muchos dicen que determinó en sus escritos separar, ¿cierto?, dejar atrás la ley para entrar o darle entrada a la nueva época de gracia. Cuando aquí el apóstol está diciendo, así que celebremos las fiestas. ¿Cuál fiesta? Es la pregunta que podríamos realizarnos. ¿Cuál fiesta? ¿Cierto? No con la vieja levadura. Fíjese que el versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Así que el apóstol, el escritor santo, está realizando, ¿cierto?, está desarrollando su escrito con un pensamiento judío, porque para él es claro que la levadura implica pecado, que la levadura tiene la condición de limpiar, ¿cierto?, que la levadura tiene la condición de pecado, perdón, y que eso lo lleva al escrito del Éxodo, cuando se propone la fiesta de Hagmatzah. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué ordena Hagmatzah? ¿Qué ordena la fiesta? Que debemos buscar por todo nuestro hogar, toda nuestra casa, la levadura y sacarla, echarla fuera. Así que cuando dice limpiaos, pues el escritor está enfatizando en que debemos no solo buscar, ¿cierto?, la levadura de nuestras casas, sino de nuestros cuerpos, que son la casa del Señor, el templo del Señor. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa en la que el Señor, nuestro Adón, pueda moldear, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, se da cuenta que está hablando de las fiestas, que es el Mesías. Desde luego nuestra Pascua es el Mesías, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el Cordero inmolado, ya fue sacrificada por nosotros. De hecho, sí, claro, el Mesías fue sacrificado por nosotros, pero implica desarrollar las fiestas para recordarlos. ¿Cuál es el motivo? Lo vamos a ver más adelante. El motivo de realizar las fiestas: enseñarle a nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos pregunten, ¿qué es este rito que haces?, la respuesta de nuestra debe ser, mire, el Señor preparó salvación por medio de la sangre del Cordero, y que esa sangre nos libra de todo pecado, como evidentemente se está mostrando acá. El Mesías fue sacrificado, derramó su sangre y nos limpió de pecado. Así que celebremos la fiesta. Es una invitación al hoy.
no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. No podemos estar delante del matzah, que es el pan sin levadura, ¿cierto? Con un corazón carcomido por el odio. No podemos tener el matzah y comerlo si tenemos envidia, si tenemos mentira en nuestros labios, ¿sí? Y ahí se propone celebrar el ceder. Celebremos la fiesta implica ceder las pautas, ¿cierto? ¿Con qué se celebra? ¿Cómo se celebra? Muy bien. Dice, Hat Matzah, el festival de los panes sin levadura, una mirada más detallada para ver que el Mesías y el Padre eligieron ese día, ¿cierto? Entonces hay que mirar qué es lo que el Padre y el Mesías eligieron ese día. Perdón, me tomo un sorbo. Entonces, continuemos. La ley de la primera referencia. Para entender la ley o primera referencia es necesario ir a la comprensión levítica del matzah. Por eso, antes de llegar a la primera referencia, vamos a puntualizar en Éxodo capítulo 29, ¿cierto? Versículo 1 en adelante. Dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Tome un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, versículo 2, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasada con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Entonces, los versos proponen la utilización de ciertos elementos específicos que tienen condición de consagrar. ¿Sí? Estos elementos se utilizan para una consagración, pero no cualquier consagración. Es el momento en que se van a consagrar a los sacerdotes del Señor. ¿Sí? Entonces toman el becerro, los carneros, pero también panes sin levadura, porque es la condición que el sacerdote debería tener hoy en día y por todos los tiempos, ¿sí? No pecado, huir del pecado, un análisis continuo, ¿cierto? De poder sacar el pecado de nuestras vidas, para poder servirle íntegramente a nuestro Señor. Porque ¿cómo podemos trabajar con una doble moral? Que el Señor, le pido rotundamente que el Señor limpie mi mente y mi corazón continuamente para tener esta condición de panes sin levadura, ¿cierto? No solo en mi hogar, sino también en mi vida, como siervo del Señor. Entonces, este Hat Matzah se propone como un elemento de consagración, un elemento de ofrenda al Señor. Para colocar delante del Señor son propuestos, porque tipifica e implica la condición de todo hombre. Y además, lo que el Señor Yeshua iba a realizar en el futuro, que es un acto de gracia, de misericordia para con la humanidad. Pero tengamos en claro que cuando hablo de humanidad, desde luego solo se concentra en todas aquellas personas que de su corazón y su intelecto deciden, ¿cierto?, seguir al Mesías. Repito, que de su corazón y su intelecto deciden seguir al Mesías, ¿cierto? Solo así se encuentra la realidad de que el Señor no hace acepción de personas, sino que todos los que dicen, este es mi Señor, el Señor les permite conformar el pueblo de Israel, porque lo dice, ¿cierto? La misma ley será para el natural como para el extranjero. Entonces, de eso se trata, mis hermanos. Sí, creemos profundamente en la gracia del Señor, porque lo manifestó en la cruz, pero también creemos profundamente en la palabra vigente hoy, la ley del Señor,
vigente. No creemos en un Dios que sea cambiante según las circunstancias. Propone una ley, ¿cierto?, que con el tiempo carece de validez. No es un Dios. ¿Será que Dios no iba a saber lo que iba a pasar más adelante para proponer una ley y luego quitarla? Eso es como decir, Dios se equivocó y dijo, no, los hombres no pueden. Dice la palabra que no está ni muy arriba, ¿cierto?, ni en lo profundo, ni muy lejos en el mar, ¿cierto?, para no poderla alcanzar, hablando de la ley. Está cerca, la podemos realizar. Es una mentira que nos han implantado, que nos han colocado. Sí se puede realizar. Todo depende del corazón. Porque como ya lo he dicho antes, la circuncisión física quizás es fácil, ¿sí? Pero la circuncisión del corazón, que es a la que todos los que leen la Biblia dicen que está vigente, esa sí es bien difícil. Porque si tuviéramos circuncidado el corazón, nos circuncidaríamos la carne. Porque seríamos personas prestas a oír la palabra del Señor. No solo lo que yo quiera o pueda desarrollar. Amén. Podría decir amén conmigo. Ahora sí, ley de la primera referencia. Vamos a ir a Génesis capítulo 19 y vamos a leerlo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os lavaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, ¿no que en la calle nos quedaremos esta noche? Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Qué propone el texto? Fíjese que hay una narración en Génesis 19 y el contexto nos cuenta o nos acerca a qué. Nos acerca al momento en que el Señor da la promesa del nacimiento de Isaac, ¿cierto? Y luego le cuenta que va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y llegan sus dos ángeles a Sodoma y a Gomorra. Dice el versículo 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Una acción de reverencia, ¿cierto? Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis. Entonces les está diciendo Lot que vengan a su casa, ¿sí? Pero hay algo interesante. Ellos no quisieron entrar, pero Lot porfió, o sea, les insistió tanto, ¿cierto?, que fueran, que lo acompañaron. Pero es una invitación a manera de celebración, ¿cierto? Porque dice, e hizo banquete, pero un banquete diferente. Un banquete, ¿cierto?, que tenía panes sin levadura. Les presentó matzah, les presentó matzah, ¿cierto?, donde implica que no hay pecado, ¿cierto?, que no hay levadura, que no hay nada leudado, ¿cierto?, en estos panes. Y eso representa el contraste con lo que está alrededor de la casa, que es una ciudad contaminada, que es una ciudad llena de pecado. Y esto se constituye como a manera de ofrenda al Señor, porque es un banquete con panes sin levadura. Y ellos comieron. ¿Cómo entonces pues se salvaría la casa del Señor? Todo un pueblo rodeando una casa y no pudieron entrar. ¿Por qué?
No nos hemos preguntado cuál es el propósito de esto, ¿cierto? El propósito era, ¿cierto?, salvar a Lot y a sus familiares, emitir juicio en una ciudad contaminada de pecado. Pero fíjese cómo esta relación de los panes sin levadura implica inclusive la santidad o el querer acercarse al Señor. Y por eso quizás los ángeles o las personas de la ciudad no tumbaron la puerta. Y así se relata que fue sacado Lot de la ciudad. ¿Cuántas personas se salvaron de Sodoma? De esta sentencia que el Señor estaba realizando. Lot y su familia, ¿cierto? Lot y sus hijas. Solo ellos. El resto quedó consumido por el fuego. Entonces eso muestra, y es la primera referencia de panes sin levadura, posterior, mucho antes de la propuesta que nos presenta el libro de Éxodo a la salida de Israel. Así que el pueblo, los seguidores del Señor, siempre han tenido presente la implicación que tiene panes sin levadura en las vidas nuestras, ¿cierto? No tener una vida leudada del pecado, ser controlados en la gracia y en la misericordia del Señor. Éxodo capítulo 12, del 1 en adelante, dice: habló Yahweh a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y sus vecinos inmediatos a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Dice el versículo 5: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomará de la sangre y lo pondrá en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo ha de comer. Y aquella noche comerá la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas. Entonces se propone una fiesta, ¿cierto?, para recordar. ¿Qué es el matzá? Justamente eso, el pan sin levadura, los panes sin levadura. Dice el versículo 8: aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierba amarga la comerán. Ahora, ¿cómo se determina en los versículos anteriores el propósito de la fiesta? Que es colocar la sangre, ¿cierto?, en los postes y ser librado. Por eso es que decimos que esta fiesta de Hav Matzah es misericordia para el pueblo de Israel. Es misericordia para todo aquel que quiere acercarse a las pisadas o al camino del Señor. El versículo 14 de Éxodo capítulo 12: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 6 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. En estos 2 versos, ¿cierto?, vemos 5 puntos o 5 partes que deberíamos analizar cuando los leemos. Dice: el primero será en memoria. Este día será en memoria. Y cuando habla de que este día debe ser en memoria, implica ser recordado, implica tenerlo en cuenta, ¿cierto?, de manera explícita
para desarrollarlo. ¿Qué es lo que no se tiene en memoria? Lo que no es importante. Ahora, ¿cómo dice el texto? ¿Tenerlo en memoria y no celebrarlo? ¿Para qué? No se fundamenta. El tenerlo en memoria implica celebrarlo continuamente. Además, dice, y lo celebraréis como fiesta solemne, algo especial propuesto para Dios, ¿cierto? Dice, durante vuestras generaciones, y esa es la segunda parte. No se acabó solo el mandamiento en la salida de Éxodo. Se propone celebrarlo de generación en generación, de manera continua, porque es el ejercicio que deberíamos hacer con nuestros descendientes, nuestros hijos, al decirles, mire, el Señor hizo esto. Estas obras las hizo con el pueblo de Israel y sometió al pueblo de Egipto y como un cordero sacó, ¿cierto?, a su pueblo de Egipto. Cuando hay una propuesta de una ciudad, de un imperio poderoso en batalla como eran los egipcios, pero ante un Dios más grande que cualquiera, ¿qué pudieron hacer? Nada. E Israel fue testigo de eso. Y es lo que de generación en generación se debe decir. Dice por estatuto perpetuo. Y ahí es la condición de Olam. Continuamente, por siempre. ¿Sí? Y el estatuto perpetuo no se acaba con la llegada del Mesías, ¿cierto? No se acaba con la muerte en la cruz. Al contrario, se vivifica, porque vemos el reflejo y la grandeza del Señor en su cumplimiento. Pero hoy estamos todavía en el exilio. Y vemos, ¿cierto?, con gran misericordia los cumplimientos de toda esta Torá, de toda esta ley, de toda esta Biblia que tenemos hoy acá. Estatuto perpetuo lo celebraréis. Fíjese que ahí está diciendo que lo debemos celebrar por siempre. Parte 4. 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Por qué? Porque eso nos permite recordarnos, ¿cierto?, la importancia para el pueblo de Dios de sacar el pecado de nuestras vidas. Pero ¿sabe qué puntualiza más? Lo difícil que es. Porque cuando estamos limpiando nuestros hogares, nos esforzamos, buscamos, ¿sí? Pero ha pasado, quizás a muchos les ha pasado, ¿cierto?, que queda ese granito, ese pedazo de pan que en alguna manera, en algún momento se cayó debajo de la nevera, por decir algo, y no se limpió adecuadamente, y cuando usted va y mira debajo de la nevera, pasa la fiesta y había levadura ahí. Desde luego, dolor en el corazón, pero fíjense la importancia de lo difícil que es sacar el pecado de nuestras vidas. O usted inclusive corre los elementos como hay que hacerlos, la estufa, la nevera, los asientos, las camas, por encima por todo lado, ¿sí? Corre el piano que pesa toneladas, ¿cierto? Pero ¿qué tal un paquete de galletas en una de las maletas del colegio de los hijos? Y ahí implica lo difícil que es ubicar el pecado, que muchos de nosotros queremos consentir. Así que ese es el ejercicio. 7 días comeréis sin pan de levadura, pero nos permites recordar y saber lo difícil que es buscarlo, que es lograrlo. Pero con los preceptos de Dios, con la ordenanza de Dios, con la guía, y esa es la propuesta de la ley, guiarnos para poder determinar, ¿cierto?, para poder saber cómo sacamos la levadura de nuestros hogares. Eso es lo que es la ley. Y dice, así el primer día
haréis que no haya levadura en vuestras casas, lo que venía diciendo. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, fíjese lo que está diciendo acá, será cortado de Israel. Y esto tiene implicación de ser apartado del pueblo de Israel. Yeshua, cuando vino, dijo una frase que nos debería cuestionar continuamente. Yo he venido por las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Luego entonces, si usted es cortado del pueblo de Israel y Yeshua vino por las ovejas perdidas, no queremos estar en esa condición. Queremos estar dentro de las ovejas de Israel para que Yeshua venga por nosotros, como de hecho ya lo hizo. Y esa es la condición. No es alejarse del pueblo de Israel, no es señalar a los judíos, ¿cierto? Al contrario, es mirarles y agradecer continuamente, ¿cierto? Por sus vidas, porque han sido albacea de la palabra del Señor. La guardaron hasta este momento para que usted y yo podamos leerla, podamos verla, podamos acercarnos. ¿No dice también en la palabra que en los últimos tiempos 10 varones se tomarán de los tzitzis de un judío? Y los tzitzis tienen implicación de ley. Y es una profecía propuesta para el futuro. Entonces, pensemos en eso. Dice: eliminar la levadura en vuestras casas, limpiando levadura de la casa, ¿cierto? Dice: Jehová ordenó una ceremonia de búsqueda y eliminación de la levadura de la casa antes de Hamatzah, en preparación para el festival. En hebreo, esta ceremonia se llama Bedikat Hamed, que significa búsqueda de la levadura. La ceremonia es la siguiente: la preparación para la búsqueda y eliminación de la levadura Bedikat Hamed de la casa en realidad comienza antes de la Pascua. Tiene que ser, porque en Pesach ya estamos en festividad. En Pesach se come se come panes en levadura. En primer lugar, dice: la mujer limpia a fondo la casa para eliminar toda la levadura. Se propone el rabino, dice la mujer, pero se entiende que es labor de todos, porque no solo la mujer tiene pecado en su vida, el hombre quizás más. Así que debe ser un ejercicio de todos, ¿cierto? Ayudar a limpiar y ayudar a examinar y a sacar la levadura. Dice: la mujer limpia a fondo la casa para eliminar toda la levadura de ella. Dice en la Biblia la levadura, Hamed, ¿cierto? Es símbolo del pecado, que es lo que hemos estado diciendo a través de esta enseñanza. Dice: ¿por qué debería hacerse esto? ¿Se aplica esto en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah? ¿Se aplica? Vamos a mirarlo a través de unos versos que al parecer no está de manera tan evidente, pero que las palabras nos pueden llevar a eso, ¿cierto? Aplicación espiritual, halajá, que es la práctica o es la palabra hebrea que se utiliza para práctica, ¿cierto? Para desarrollo, para aplicación espiritual, ¿cierto? Dice: espiritualmente los creyentes en el Mesías Yeshua son la casa de Elohim, y eso lo hemos dicho y lo hemos repetido de la palabra del Señor. Somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4 y versículo 5 dice: acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿qué propone el escritor acá? Pues primero, hacer una identificación plena, ¿cierto? De que nos acerquemos a la piedra viva, que es Yeshua, ¿cierto? Dice:
Versículo 5: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Se ha propuesto en alguna mente un sacerdote que no realice las fiestas del Señor? ¿Se ha propuesto en alguna parte o en alguna mente un sacerdote que no cumpla la palabra del Señor? ¿Se ha meditado en alguna parte o una mente podría meditar una casa espiritual que dice seguir a su Señor, a Hashem, y no cumple sus ordenanzas? ¿Lo sigo en lo que yo quiera? No. Una mente ha propuesto que una casa espiritual no cumpla las fiestas del Señor. Eso no está diciendo en estos textos. Al contrario, la invitación es a que seamos piedras vivas y nos edifiquemos como casa espiritual y sacerdocio santo, como el texto que leímos al principio, consagrados para el servicio del Señor, ¿cierto? El sacerdote es quien está encargado de difundir la escritura a las personas. Y dentro de la escritura se proponen las fiestas para que por medio de ellas recordemos, para que por medio de ellas que hagamos ejercicios de los tiempos venideros. Shabbat es eso. Shabbat es un ejercicio de cada 8 días en el cual estamos reposando en la presencia del Señor, en la cual estamos diciendo: Señor, mi vida depende de ti y me abandono y no hago mi voluntad. Sí. Dice: para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Sí, desde luego. Conocemos el texto donde dice: estoy hastiado de vuestros holocaustos y sacrificios, pero no es realmente de la presentación de ellos, es de la intención y la manera como el hombre los estaba haciendo, ¿cierto? Como quizás algunos van a las congregaciones hoy en día de una manera rutinaria. Me paro, me baño, voy al servicio e igual como llegué, salgo. No es esa la medida, no es esa la manera. La intención es anhelar llegar para que el Espíritu de Elohim me hable por medio de su palabra y salir renovado, pero también dispuesto a compartir eso que he recibido. Y no simplemente se toma como esa gasolina de cada 8 días, como cuando sacamos el carro y cada 8 días nos acercamos, ¿cierto?, a la gasolinería y echamos simplemente un consumo, pero no hacemos nada por mantener el carro bien. Se vuelve algo de cada 8 días, no debe ser así. Esa gasolina que nos permite movernos en el carro en la semana, deberíamos tenerla presente, estar mirando, mirar el indicador de cómo se va moviendo, cómo está subiendo, cómo está bajando, si es necesario volverle a echar. Esa es la implicación que quiere el Señor. Entonces, cuando dice: hastiado estoy de vuestros sacrificios, es de la manera como los están haciendo, porque miremos los versículos anteriores y los posteriores y verá que el contexto nos aclara la situación. No se deje engañar, mi hermano. ¿Por qué debería hacerse esto? ¿Aplica esto para el Nuevo Testamento? Sí, 1 de Timoteo 3, 14 y 15 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Elohim, que es la iglesia del Elohim viviente, columna y baluarte de la verdad. La palabra utilizada para iglesia es Kehilá, que es la traducción griega, ¿cierto? Kehilá no, sino eclesia, que es la traducción griega de la palabra Kehilá, que es el concepto hebreo de reunión, congregación, ¿sí? Entonces fíjese la propuesta que está en 1 de Timoteo. Dice: sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor. Ahora, se sorprende uno, ahorita me sorprende, cómo es que inclusive en algunas celebraciones
de iglesias donde se invita y se convoca y se celebra de gran alegría algunas ceremonias religiosas de personas que leen la Biblia, ofrecen dentro de sus viandas lechona, cuando la propuesta del Señor es que el cerdo no se debe comer. Y fuera de eso le decimos: Señor, delante de ti santifica esta comida. No es pedirle al Señor algo contrario a lo que Él dice. ¿Qué es lo único que Dios no puede hacer? ¿Qué es lo único que Dios no puede hacer? Lo único que Dios no puede hacer es pecar. Y el pecado está estipulado en nuestras vidas, guiado por la palabra. Y dice que pecado es ir en contra de la ley. Y la ley del Señor propone que no debemos comer cerdo. Y la lechona es un cerdo. Tamal. ¿Qué tiene el tamal? Sin embargo, oramos por el tamal. Orábamos, estoy hablando de otro tiempo. ¿Sí? Es para examinar, es para meditar lo que estamos haciendo, y que muchas veces nos alegramos, ¿cierto? Y nos gozamos celebrando una Navidad en las iglesias normales con cena de lechona y nos cuesta celebrar estas fiestas como la que hoy se propone aquí en este estudio de Hadmatzah, en este repaso de la Biblia, para meditarlo. Efesios capítulo 2, 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, no lo somos. ¿Sí? No como una persona que decía: no, yo soy extranjero y así me quedo. No, si la Biblia me dice que ya no soy más extranjero, ¿por qué yo me coloco el rótulo? Somos del pueblo del Señor, si se quiere, israelitas, de las casas esparcidas del Señor. Y si no vengo de ese linaje, como extranjero me acerco al pueblo y soy injertado. Eso dice la palabra. Sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Elohim, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, claro, que están escribiendo y propusieron todo lo que es el escrito del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, ¿cierto? Pero venga, que los apóstoles no son la única palabra que el texto nos está mencionando. También apunta a los profetas y dice fundamento de los apóstoles y profetas, porque es el mismo. ¿Conocieron un profeta que no hiciera fiestas? ¿Conocieron un profeta que no hiciera la voluntad del Señor? Claro, los falsos profetas. Entonces hay que meditarnos en qué situación hoy, con la manera en que comerciamos, ¿cierto?, los campos espirituales. El mundo está lleno de apóstoles y el mundo está lleno de profetas, según versan las nuevas declaraciones, ¿cierto?, que se ven hoy en día. Pero venga, los apóstoles y los profetas hacían la palabra de Dios. Así que cualquier apóstol o cualquiera que se diga ser apóstol o cualquiera que se diga ser profeta y no haga la palabra de Dios, no es apóstol y no es profeta del Señor. Jehová no avala ese ministerio, porque Dios no tiene ambigüedad, no se va por dos lados. Él es, Él fue, Él es y Él será. Eso implica el yo soy. Soy el que soy. Vamos, 2 Corintios 6, 15 en adelante. 2 Corintios 6, capítulo 6, del 15 en adelante. Dice: ¿y qué concordia el Mesías con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Elohim viviente, como Elohim dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Corintios. ¿En qué está de acuerdo el Mesías con Satanás? En nada. No puede estar de acuerdo. Los que son del Mesías deben estar de acuerdo con el Mesías. ¿Sí? Y las palabras del Mesías son claras, muy claras. Permítanme, busco. También les recuerdo, porque todos hemos leído estos versículos en la Biblia, ¿cierto? Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Nuevamente los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué nos dice el Mesías? Mateo capítulo 5, 17 al 20 inclusive puede leer. ¿Sí? Que Él no ha venido a quitar la ley en ninguna manera. Y que la ley, ¿cierto?, estará vigente hasta que pase el cielo y la tierra. Cualquier hombre puede levantar la mirada hacia el cielo y todavía existe cielo. En las mañanas, cuando se levante, analice qué es lo que está pisando, ¿cierto? Y podrá determinar que todavía hay tierra. Así que si hay cielo y hay tierra, hay ley. Y lo está diciendo Yeshua. Es lo que está pasando acá. Dice: ¿qué concordia hay? Para nada. El sincretismo que ha existido en la vida, o que algunos han intencionadamente metido en la palabra supuestamente, o en las interpretaciones de la palabra, son los que han llevado a confusión. Usted puede coger cualquier libro de teología y averigüe sobre el Shabbat, y los teólogos rezan: Shabbat no ha cesado. Simplemente celebramos el domingo, ¿sí? Pero ellos dicen que Shabbat no ha cesado. No hay ningún registro en la Biblia, ¿cierto?, donde se prohíba celebrar Shabbat. Mírenlos. Entonces, ¿el domingo de dónde? Es la propuesta que desde Constantino se planteó. Pero volvamos al tema. ¿Y qué concordia, cierto, el Mesías con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Mira el versículo 16. Dice: porque vosotros sois templo de Elohim viviente. Y si somos templo, ¿qué debemos desarrollar como templo? Lo que el Señor dice: las fiestas del Señor. El templo está propuesto para esos sacrificios y está propuesto para esas fiestas, ¿sí?, en los cuales los sacerdotes desarrollaban actividad conforme al rito de los levitas. Dice el versículo 17: por lo cual salid de en medio de ellos y apartados. Todas las personas, ¿cierto?, deben escuchar esto: salid de en medio de ellos y apartados. Apártese, porque los que no están con Dios están en contra de Dios. Si yo no decido seguir a Dios, pues sigo al otro. Así de sencillo. A Dios no se puede seguir hoy sí y mañana no. Debemos tener una mente coherente y clara con las cosas que decimos. Salir del medio de ellos implica salir del domingo.
Es que todos los días los hizo Dios. Sí, todos los días los hizo Dios, pero solo santificó el séptimo día, Shabbat. Si usted pudiera mirar la enseñanza que tenemos de Génesis capítulo 1 y 2, cuando se introduce el capítulo 2, la riqueza que propone el capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y toda la tierra, y acabó Elohim el día séptimo la obra que hizo y reposó. Inclusive ahí muestra el concepto de Calá. Sábado está propuesto como la esposa del Cordero, ¿sí? Quien ha de dedicarse al estudio y la reflexión de su esposo, de su marido. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas. Es lo que el Señor, la invitación que el Señor hace. Salgan de ellos y vengan a mi palabra. Dice: el 15 de Nisan, purga del pecado. El 15 de Nisan marca el comienzo de un periodo de 7 días de fiesta donde Israel come pan sin levadura, sin pecado. La cocción del pan sin levadura se hace en memoria para recordar la prisa al escapar de Egipto. El tema principal de esta fiesta es limpieza de la levadura, sacarla el pecado de nuestras vidas. Miremos Éxodo capítulo 12 y leamos del versículo 15 al versículo 20. Dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, el primer día de la fiesta. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día, hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Dice el versículo 17: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestros huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. ¿Soy yo el responsable de guardar Hat Matzah? Claro. Mire lo que dice el versículo 15: 7 días comeréis. ¿Quién comeréis? Dirían vosotros, ustedes. Pero realmente la implicación es: yo como. Yo como panes sin levadura. Es mi compromiso con Dios, ¿cierto? Y dice: el primer día es que no haya levadura en vuestra casa. Es la limpieza que hemos estado mencionando. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y eso ya lo mencionábamos en la parte hace unos minutos. No pretendamos ser cortados, no busquemos ser cortados de la casa de Israel. No se le olvide que Dios no es hombre, ¿cierto?, para que mienta o para que se arrepienta. Si Él lo dijo, así será. Así que procuremos guardar las fiestas, dice el Nuevo Testamento. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación, la Kadosh Mikra. Eso es lo que implica santa convocación, Kadosh Mikra. Y cuando dice que es santa, es algo apartado para el Señor, pero que las personas deben venir. Santa convocación implica venir a desarrollar la fiesta para el Señor en comunidad. Y empezamos con Deuteronomio 16:16. Dice que 3 veces al año irán delante del Señor. ¿Se dan cuenta?
congregarnos. Esta es una fiesta que no se puede realizar cada cual en su casa. Esta fiesta tiene que realizarse en comunidad, porque es una convocación. Y dice que ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Entonces pregunta, si la fiesta cae en Shabbat, me hacían esa pregunta, ¿sí? Entonces yo digo, ciertamente las fiestas tienen una condición superior a Shabbat, pero la idea es celebrar la fiesta sin infringir Shabbat también, porque Shabbat es una fiesta transversal. Se dicen 7 propuestas, ¿cierto? Aquí hay 10 por los 2 días, ¿cierto? Pero 7 propuestas, pero Shabbat también se cuenta como Kadosh Mikra. Así que si cae Shabbat, yo considero humildemente que no deberíamos cocinar, porque hay 2 fiestas desarrollándose en una, y la idea es guardar las 2 fiestas. Guardar las 2 fiestas. Solamente que cuídese de no guardar el cordero para el día siguiente, porque si Hat Matzah cae en Shabbat, implica que Pesach cayó el día anterior, entre viernes y sábado, ¿cierto? Entonces no deben guardar de la cena del cordero para el próximo día, porque lo implica, ¿no? Se debe hacer una comida diferente. Muy bien. Dice, ¿por qué guardamos este santo día? Versículo 17. Y guardaréis tú, colocó yo en rojo y entre paréntesis porque es mío, lo coloqué ahí. Guardaréis quién, tú o yo, la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. El por qué es claro. Lo guardamos porque el Señor nos sacó del pueblo de Israel, ¿cierto? Y por tanto debemos guardar ese mandamiento de generación en generación, como ya habíamos mencionado. Dice el rabino, coloca esto el rabino de manera jocosa: ¿por cuánto tiempo no podemos tener en casa pizza normal? Ya saben que al rabino le fascina la pizza. Versículo 18 nos da la respuesta. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Perdón, desde el 14 hasta el 21 por la tarde. Esos son los días en que no se puede, o en que no se debe tener levadura en nuestras casas, ¿sí? Versículo 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Entonces ahí está, 7 días plenos, ¿cierto? Para no tener levadura dentro de nuestras casas. Y fíjese que el Señor no hace excepción de personas, porque mire lo que dice la última parte del versículo 19. Así extranjero como natural del país, si ve la misma condición de igualdad, será cortado de la congregación de Israel si comiere leudado. Versículo 20. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura, en todos nuestros hogares, en donde estemos. Ahorita que estamos en la dispersión, lo hacemos desde las ciudades donde estemos, ¿no? Debemos celebrarle en vuestras habitaciones, dice, vuestras habitaciones. Y eso implica en el lugar donde estemos. El lugar que el Señor escoge, cuando hablábamos al principio, ciertamente es el templo, pero hoy en día
se proponen como esas congregaciones que el Señor ha colocado para que su nombre sea enseñado. Por ejemplo, el lugar donde nos reunimos, este lugar, todos saben que no se propuso para abrir una pequeña quejilá o un grupo. El lugar era simple, o la intención simplemente era que mi esposa, mis hijos y yo leyéramos y estudiáramos la palabra del Señor. Pero Hashem quiso enviarnos personas, ¿sí? Y fueron llegando personas que yo no invité. Y se fue conformando un grupo. Pero no solamente eso, Hashem permitió que nos conectáramos con un rabino judío. Y este rabino judío tuvo en su corazón, por voluntad de Dios, viajar a Colombia con un propósito: ungirme como pastor mesiánico y cumplir con el precepto del Señor para enseñanza de la Torá. ¿Sí? Entonces vemos la grandeza del Señor, que no es lo que yo quiera, sino lo que el Señor quiera para con nosotros. Hashem haga su voluntad en mi vida. 12, 38, 39 del libro de Éxodo. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Entonces fíjese que aquí habla de la gran multitud, ¿cierto?, de toda clase que se dieron, y habla también de las tortas sin levadura de la masa, perdón. Entonces, multitud mixta es la palabra clave, y matzah. No se les olvide la intención que tiene mostrar esta multitud a través de la historia del pueblo de Dios y de la obra del Señor en las vidas de todos aquellos que deciden abrir su corazón al Señor. Y desde luego la palabra matzah. Versículos, Éxodo capítulo 13, del 5 al 8. Dice la palabra del Señor: y cuando Jehová te hubiera metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás panes sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. ¿Se da cuenta la intención? Primero, lo que debemos destacar es que el Señor es quien trae. El Señor es quien nos mete en la tierra prometida. Es voluntad del Señor el dejarnos acercar a sus preceptos. Sí, es voluntad del Señor quitarnos el velo. Por eso tu oración debe ser: Señor, quítame el velo y muéstrame tu palabra. Y yo, en toda mi vida de creyente, he mencionado algo. Dice, debemos guiarnos desde la pasta primera a la última pasta del libro de la Biblia. Ella se interpreta por ella misma. Sí, es lo que estamos diciendo y lo que hemos repetido. Y que es necesario hacerle caso primero a Dios antes que a los hombres. ¿Cuán duro es eso? Y muchos lo dicen solo de boca para afuera. Entonces el Señor es el que nos ha metido aquí, ¿cierto? Y harás de esta celebración en este mes, ¿cierto?, una ceremonia que debemos realizar. Con la idea de estar gozosos por la tierra prometida que se nos está presentando, se nos ha tenido. Israel hoy es esa tierra prometida.
Por los 7 días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Luego quiere decir eso en todo el país. La propuesta es: en ningún lado debe haber levadura. En nuestras casas, ¿qué? Nuestros apartamentos, nuestras casas, nuestra congregación. Ahí es. Y la intención profunda de celebrar la fiesta es que lo contarás en aquel día a tu hijo, porque el contarlo a los hijos tiene el propósito de difundir la enseñanza de la Biblia. Es un día de enseñanza, es un día de concientizar a nuestro hijo o a nuestros hijos, ¿cierto? De mostrarle a nuestros hijos la grandeza de nuestro Dios. Éxodo 23, 14, 15. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé, y en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Luego eso también muestra una intención del corazón, y debemos presentarle ofrenda al Señor, ¿cierto? No debemos venir con las manos vacías. Ahora, en esa época era una cultura agrícola. Luego lo que ofrecían eran 100% viandas y granos, ¿sí? Hoy en día la fiesta también se propone con esa condición de compartir, ¿cierto?, algunas comidas y de estar continuamente delante del Señor, pero también realizar la ofrenda adecuada o pertinente que en tu corazón tengas o que en su corazón haya meditado. Dice el versículo 23 de Levítico, el capítulo 23 del libro de Levítico, versículo 6 en adelante: a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. ¿Se dan cuenta que es al Señor? 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Palabras claves: ceremonia. Y Jehová dice otra vez, por segunda vez el Señor repite. Y cuando el Señor repite las cosas es porque quiere asegurarse de que las hagamos, de que las cumplamos. Como cuando uno le dice a su hijo: hijo, lleve el pocillo para la cocina. ¿Sí? No se le olvide, nuevamente le dice uno, no se le olvide llevar el pocillo para la cocina. Entonces la implicación es, y el sentido es, que lleve el pocillo a la cocina. Cuando el Señor repite 2 cosas, lo hace con esa intención. Convocación santa es, dice, ningún trabajo de siervo haréis en este día. Entonces debemos también cuidarnos, como decíamos ya hace un rato, de trabajar. Números 9 en adelante, 9:9 dice: y Jehová habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto, estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes lo celebrarán, con panes sin levadura y hierbas amargas lo comerán. Fíjense que aquí habla de los hijos de Israel, ¿cierto?, que por algún motivo no pueden celebrar la fiesta de Pesach, pero no se olvide que la fiesta de Pesach está pegada a la fiesta de Hag Matzah, ¿sí? Así que si no la puede celebrar un mes después, debe desarrollar Pesach, pero también debe comer Hag Matzah, panes sin levadura, para mostrar la intención y desarrollar lo que tiene que ver el componente. En el segundo mes, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, lo celebraréis. Todas esas personas que están inmundas, ¿cómo se hace inmundo? Hay que leer la Biblia para poder determinar cómo una persona está inmunda. Entonces, todas las personas que están cerca o han tenido contacto con muertos, dice ahí, porque cuando se toca muerto, dice la ley que no podemos estar delante del Señor. Entonces, ahí está el proceso
de purificación que debe hacerse. O cuando está en lejos viaje, no se le olvide que cuando está de viaje, como es una fiesta congregacional, ¿cierto? Debemos estar en comunidad para hacerla. Entonces se propone esa situación. Continuamos. Josué 5:10 dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Versículos 11: al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas de nuevas tostadas, ¿cierto? Espigas nuevas tostadas. Entonces fíjese que dice aquí el rabino, lo hicieron como Jehová mandó. Sí. Y la pregunta es, ¿y tú? ¿Lo están haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Es una invitación a realizarlo. Es una invitación a desarrollarlo. Esdras capítulo 6, versículo 21. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de la inmundicia, de la gente de la tierra para buscar a Yahová Elohim de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová lo había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer su mano en la obra de la casa de Elohim, del Elohim de Israel. Entonces vemos aquí que salieron de condición de esclavitud y desarrollaron la fiesta. Esdras, el pueblo de Esdras, estaba saliendo de esclavitud, como ciertamente Israel estaba saliendo de Egipto, porque el Señor nos saca de esclavitud a libertad. Pero como acto solo de agradecimiento, ¿cierto? Deberíamos celebrar las fiestas. Señor, gracias por la libertad que nos has dado. Y debemos celebrarlas aún que todavía podemos, porque el escrito bíblico dice que vendrán tiempos difíciles en que se levantará aquel hombre donde persiga a todos los que siguen el nombre, y ese nombre es Yeshua, no hay otro. Yeshua. Debemos ser claros en el significado del nombre. Sí. Dice que ellos, con todo el versículo 21, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra. Entonces fíjese esa implicación, que debemos también separarnos de lo inmundo para entrar a la tierra nuevamente y celebrar la fiesta de Hatbat. No es solo hacer la búsqueda física acá, sino también separarnos de la inmundicia. Ya para concluir, dice en la Biblia, Elohim se refirió a la levadura en diferentes grupos de personas. Esto se enumera como sigue. Hay 2 textos. Dice la levadura de Herodes. Marcos 8:15 dice, así que cuando Yeshua les dijo, cuidado, guárdese del Hametz, ¿cierto? De los Parushim, que son los fariseos, y del Hametz, de Herodes. Dice como el Señor dice que Herodes tiene levadura, está envuelto en levadura. Mateo 16:6 muestra tanto la levadura de los fariseos como la levadura de los saduceos. Así que cuando Yeshua les dijo, cuidado con temed el Hamet, ¿cierto? De los fariseos y de los saduceos. Ojo, porque es una levadura, ¿cierto? Que estaba envuelta en las doctrinas. Y que justamente, ¿qué es lo que hace la levadura? Aumentar. Y no nos olvidemos que estas 2 corrientes, como el mismo Yeshua dijo, aumentan las ordenanzas de Dios. Inclusive son más enfáticos en cumplir ley de hombres que ley del Señor, que Torah.
que ciertamente se hizo con un propósito y con un buen sentido, que es colocarle techo o sobreproteger la ley, ciertamente. Pablo lo dice, estas cosas contribuyen a bien, pero no son Torah, son mandamientos de hombres. Y debemos leer la Biblia para poder determinar qué es lo que debemos hacer y qué no estamos ordenados a hacer. Hay que cuidarnos de la levadura de este mundo. Identificar quién es fariseo y quién es saduceo. O quién tiene la condición de levadura de Herodes. Para poder sortear las cosas de este mundo. Amén. ¿Cómo mantener la fiesta? Espiritualmente, la fiesta se mantiene en sinceridad y en verdad. La sinceridad implica pureza y servir a Jehová con un corazón puro. Supone deshacerse del pecado en nuestras vidas y separarnos de todo el mal que tiene una mala influencia en la vida del creyente en Yeshua. Históricamente, Israel supo que celebrar la fiesta implica una separación completa de la religión de Egipto, la servidumbre, la comida y la esclavitud, así como así como su mundana gloria, sabiduría y esplendor. Entonces fíjese lo que propone el rabino: separarnos salir no solo de Egipto, sino de la servidumbre de esclavitud, de sus comidas, de sus gustos. Sí. Eso es lo que se propone. Y de la manera mundana en que se desarrollan las cosas hoy en día. Debemos mantener la fiesta. Es una propuesta y es una invitación para toda persona que quiera acercarse con ojos filtrados por Yeshua a la Escritura. Amén. Vamos a orar. Señor, tú eres grande y poderoso, Rey de la Gloria. Colocamos delante de ti, Señor, esta enseñanza, estos textos, bendito Dios, que sean aclarando, bendito Dios, la vida de muchas personas. Riega tu evangelio, Señor, riega tu palabra por donde quieras. Gracias por permitirme ser siervo tuyo, bendito Dios. Gracias por sacarme de esclavitud, bendito Celestial. Gracias por permitirme llevar esta palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor, te pedimos que bendigas también al rabino, Señor, por sus clases, por su tiempo, por su devoción. Guárdenle en el nombre de tu Hijo Yeshua Mashiach. Amén, amén y amén. Shalom.